Permítanme saludar así de rápido a Javier Iturralde. Y aquí Edward, que tiene muy buena memoria, me hacía recuerdo y me decía, Javier Iturralde estuvo aquí en el programa Entre Líneas el 2022. Sí, es verdad, no me acordaba exactamente el año, pero lo entrevistamos a Javier porque él vino a hablar de un proyecto, de la construcción de una planta procesadora de plásticos, llantas, aceites usados para obtener diésel. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Javier. Bienvenido. Casimira, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme nuevamente a tu programa y presto pues para contestar cualquier consulta. Gracias, Javier. Primero cuéntanos cómo te ha ido con con lo que soñabas. Soñabas instalar esta planta en la ciudad del Alto. Entiendo que finalmente no lo lograste y te fuiste al Paraguay. ¿Es así? Sí, sí, lamentablemente el gobierno central no dio el paraguas jurídico para que nosotros podamos implementar la planta aquí en el Alto. En realidad no solamente era una planta, eran varias plantas. Nuestro objetivo era convertir al Departamento de La Paz en el principal productor de diésel del país en base a tecnología. Y lamentablemente no nos han dejado. Sin embargo, en Paraguay se nos abrieron las puertas. Ha sido un trabajo bastante intenso y duro. Ahorita tenemos la planta lista para operar y estamos esperando la licencia municipal de funcionamiento allá, que es una patente igual que se necesita para empezar a producir. Ya hemos hecho producciones de pruebas, todavía seguimos haciendo algunas pruebas más, pero estamos ya con todo listo para partir allá. Qué bien, Javier, felicidades. Las cosas buenas no se hacen de la noche a la mañana, siempre toman su tiempito. Y tú estás detrás de esto hace bastantes años. Ahora, Javier, mira si te hubiesen aceptado, otra sería la figura. Vemos filas de vehículos en todo el país para conseguir diésel, para conseguir carburante, sobre todo el diésel, ¿no? ¿Cuánto habría ayudado esta planta? Me pongo a pensar. Hubiera ayudado muchísimo. Nuestro objetivo y cuando se le planteó al gobierno central era lograr cubrir el 65% del mercado del diésel. Esto era en una época en que 65% se importaba, ahora es el 85% que se importa porque la producción de gas ha bajado y el diésel y sobre todo la gasolina se la saca en base a la producción de gas que tenía el país entonces. Entonces cada vez se importa más y además el parque automotor en su momento también ha crecido. Entonces nosotros no hubiéramos evitado esta crisis de dólares porque no se hubiera necesitado dólares, erogar dólares para importar diésel y además se hubiera tenido el carburante que es tan importante para mantener el desarrollo del país y además la economía del país en general, ¿no? Ahora, ¿por qué crees tú que no aceptó el gobierno? ¿Se trata de un tema de burocracia? ¿Se trata de un tema de no credibilidad a un proyecto tan importante como este que ha tenido que trasladarse a otro país? Qué pena. Y ahí sí le han dado el ok. Pero, ¿qué es lo que puede haber pasado, Javier? Sí, primero nosotros no hemos pedido plata al gobierno central, eso tiene que saber la gente. Nosotros en ningún momento hemos pedido que el gobierno financie este proyecto, simplemente lo que pedíamos era un paraguas jurídico. Entonces el gobierno no perdía nada dando el paraguas jurídico y permitiéndonos obviamente invertir y producir este combustible. Yo creo que no nos han dejado por un tema de intereses personales, intereses del gobierno, de la gente que estaba ahí, que además se ha sacado a luz ya varias veces con varias entrevistas y varios diputados que han estado acusando al gobierno de haber estado haciendo otro tipo de manejos, ¿no? En el tema de YPFB y habiendo hecho negocios con importación más cara y reventas, etcétera, etcétera. Se ha escuchado y ha sido público que más o menos el 30% del combustible en realidad no se llega a utilizar en el país, sino que luego se lo revende. Se ha escuchado que se compra a precios exorbitantes a empresas en otros países y que tienen subsidiarias de ciertas personas llegadas al gobierno. Entonces ha habido un montón de esas cosas que se escuchan, ¿no? Que obviamente claramente demuestran que hay intereses de por medio, porque nosotros el momento que empezamos a producir en el país, primero no se necesitaba importar, no se necesitaba hacer subvención, entonces no había necesidad de sobreprecio, no había tratos con tema de transporte, no había tratos con otro tipo de elementos con subvención, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros es claro, digámoslo así, ¿no? Es un secreto a voces que había muchos intereses personales y además políticos, ¿no? Porque yo me lancé a candidatear a la alcaldía de La Paz hace la anterior candidatura, el 2021, la anterior elección, mejor dicho,
Y bueno, yo abiertamente dije que soy liberal, ¿no? Claro, eres liberal. Sí, lo has dicho en varias oportunidades, pero también te defines como un hombre amante de tu ciudad donde naciste, que es La Paz, ¿no? Y es por eso que siempre retornas y es por eso que no pierdes la esperanza de en algún momento abrir esta planta aquí, en tus raíces. Así es, así es. Yo soy un amante de la ciudad de La Paz. Todo lo que he hecho siempre ha sido enfocado en generar desarrollo en mi ciudad. Y esta empresa que la trabajamos conjuntamente con otras personas para poder producir diésel en base a neumáticos, aceite usado motor y plásticos, fue con el objetivo de generar una empresa matriz de desarrollo del departamento de La Paz, porque el mercado es tan grande que nosotros lo que queríamos era que sea una empresa base para la economía de La Paz. Doy algunos ejemplos. Por ejemplo, solamente Toyota, por si acaso, vende anualmente todo lo que vende todo Chile. Es decir, todo el Producto Interno Bruto de Chile, una sola empresa en Japón la produce. Por eso Japón es un país industrial. No es porque tiene miles de millones de empresas, que también por supuesto son importantes, sino es porque tiene varias empresas matrices de desarrollo. Doy otro ejemplo de matriz de desarrollo. Solamente la BMW en Alemania en 2019 ha vendido 100 mil millones de dólares. Bolivia produce 42 mil o 44 mil, dependiendo del año, millones de dólares al año en su Producto Interno Bruto. Entonces, una sola empresa vende dos veces todo lo que vende un país. Entonces, para mí era muy importante generar una empresa que pueda facturar en montos muy importantes para generar desarrollo en nuestro departamento y que sea la base, obviamente, en la que se genere alrededor un tejido productivo que ha sido destrozado lamentablemente en los últimos años con el tema de textiles, con el cierre de Ametex, con el cierre de exportados bolivianos, con el cierre de Amazonas, ¿no? Con la prohibición de que ingresen o quitarles la visa, más que prohibición, quitarles la visa tanto a la gente de Estados Unidos como de Israel. No estoy hablando de temas políticos, simplemente estoy hablando de temas económicos, porque era la gente que más venía a La Paz para irse después a Rure y obviamente generar un circuito por Uyuni, etcétera, etcétera, que era un tejido productivo que tuvo el departamento de La Paz. Entonces, al haber sido destrozado, los paseños no sabemos hacia dónde apuntar y para mí era fundamental generar una empresa de desarrollo matriz para que nuevamente tengamos un polo y un norte de desarrollo. Ay, Javier, felicidades, ¿no? Por ese gran proyecto que ojalá algún momento se haga realidad. Pero he visto que tú has presentado hace poquito también un proyecto pensando en la paz, pensando en que hay tiempo y muchísimo tiempo a partir de gente joven como tú para terminar de sacar adelante esta ciudad y de volver a posicionarla en los primeros lugares. Porque es cierto, ¿no? La Paz de haber sido quizás el motor en muchos aspectos en Bolivia, se ha convertido solo en, en la ciudad política, si se quiere, y en el departamento más que se está, ¿cómo te puedo decir?, dedicando al comercio, pero no hay más en La Paz. Entonces, La Paz tiene mucho más para mostrar a Bolivia y al mundo, y entiendo que a eso apuntas ahora. Sí, sí, bueno, yo estoy ahorita postulando a la alcaldía de La Paz, ¿no? Tengo ahí objetivos muy claros para poder devolver a La Paz un ambiente bueno y propicio para desarrollar nuevamente su economía. Como decía, La Paz, para mí, para 2005, por ejemplo, tenía 450 millones de dólares de exportación, de los cuales el 90% era manufactura, es decir, prácticamente todo. Ahora La Paz tiene 150 millones. Si tomamos el tipo de cambio actual, digamos, al 2005, ahorita sería un equivalente de las exportaciones de 2005 a unos 900 millones en manufactura, que es un monto muy, muy significativo. Estamos hablando que el país, dependiendo del año, ha exportado 10 mil millones, 11 mil millones, 12 mil millones. Entonces estaríamos hablando que casi un 10% de las exportaciones nacionales sería manufactura del Departamento de La Paz. Lamentablemente se lo ha destrozado, ¿no? Se lo ha destrozado con diferentes aspectos políticos, el cierre de la TPDA, lo que comentaba, el bloqueo del ingreso de ciudadanos que venían a hacer turismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que yo estoy proponiendo ahora es ayudar a recuperar ese tejido productivo mediante, en este caso, la Alcaldía de La Paz. ¿Cómo? Porque la Alcaldía de La Paz es importante tomar en cuenta que es el Producto Interno Bruto más grande del departamento. Dependiendo del año, La Paz ha tenido, por ejemplo, un 27-28% del Producto Interno Bruto Nacional. Es decir, de cada 100 bolivianos que se producen en el país, 28, 27 se los produce en La Paz.
Y de esos 28, 27 bolivianos que se producen en La Paz por cada 100, el 20, es decir, 20 de esos bolivianos se los produce en el área metropolitana, el Alto y La Paz. Y de eso, 13 bolivianos son de La Paz. Es decir, La Paz hace prácticamente el doble que el Alto y hace el doble que el resto del departamento. Entonces, si nosotros reactivamos a la ciudad de La Paz, naturalmente se va a reactivar el Alto, naturalmente se va a reactivar el departamento de La Paz, porque es el Producto Interno Bruto más grande del departamento. Entonces, si nosotros queremos como departamento nuevamente resurgir, necesitamos activar nuevamente a la ciudad de La Paz por diferentes razones, entre ellas, por supuesto, como les comentaba, el tema del Producto Interno Bruto. Bien, ahora, Javier, me parece que eres de los primeros en anticiparse, si se quiere, a la candidatura a la alcaldía de La Paz, ¿no es cierto? Todavía no hemos cerrado las elecciones presidenciales, sin embargo, tú ya vas pensando en ser candidato a la alcaldía de La Paz. ¿Por qué partido vas? Tengo 5 siglas que ahorita me han ofrecido, ¿no? Entonces estoy viendo cuál nos conviene, porque la verdad yo no quiero hacer tranzas. A mí me interesa realmente poder tener gobernabilidad, me interesa poder lograr objetivos claros. Hemos tenido muy buenos acercamientos, que eso en su momento les voy a comentar, ¿no? Entonces tenemos, digamos, el vehículo. Ahora simplemente es ver qué es lo que nos están pidiendo, qué es lo que nosotros necesitamos y qué es lo que estamos dispuestos a dar también, ¿no? Como decía, a mí lo que me interesa es tener gobernabilidad y poder trabajar tranquilo, porque lo que nosotros queremos es sacar esta ciudad. Claro. Ahora, Javier, cuando tú dices que eres liberal, uno automáticamente piensa en un Jaime Dun, ¿no? Un Jaime Dun que quería ser presidente, pero no pudo. ¿Qué significa para ti ser liberal? Y permíteme preguntarte, ¿estás con él? ¿Vas con él? El liberalismo es una filosofía que basa, obviamente, bueno, basa esta filosofía en la vida, libertad y propiedad privada que nace en los escolásticos, por si acaso. De los escolásticos pasa a la Escuela de Salamanca, de la Escuela de Salamanca pasa a los ilustrados escoceses, de los ilustrados escoceses pasa al laissez-faire, que es de los franceses, y de ahí viene la escuela austriaca. Entonces, esto es una filosofía que se la ha ido integrando en todo el mundo, ¿no? Y que predica obviamente la libertad, la propiedad y la vida. ¿Qué significaba? En la época de los escolásticos no se podía tener propiedad, es decir, solamente los nobles podían tener propiedad. Entonces los escolásticos empiezan a cuestionar eso y dicen que cualquier persona debería poder tener propiedad, lo que significa que tiene la libertad de hacer lo que quiera con su propiedad y obviamente cubriendo y respetando la vida en general, la vida de los demás, la vida de las demás personas y su propia vida, por supuesto. Entonces, esta es una filosofía y esta es una filosofía que termina modernamente, digamos, todo ese desarrollo en la escuela austríaca de economía, que también es una, más allá de la parte económica, es una filosofía de vida, ¿no? Entonces, con Jaime Dum, digamos, alguna vez nos hemos encontrado y como vamos por la misma línea, entonces obviamente hemos compatibilizado, pero nunca nos hemos juntado como para trabajar en equipo en el sentido político. Sí, como estamos con las mismas ideas, sí, digamos, nosotros hemos compatibilizado. Entonces, el liberalismo es eso, ¿no? Es una filosofía que ha sido desarrollada desde hace varios siglos y que predica obviamente la libertad, obviamente la igualdad ante la ley, ¿no? Lo que significa que se tiene que respetar la propiedad y la vida de las personas de manera general. Ahora, se habla mucho de que la alcaldía se ha llenado de personas, es decir, de personas por el tema político y que la parte burocrática que la has podido vivir tú a lo largo de estos años con el deseo de abrir una planta, también perjudica a, si se quiere, el avance de la ciudad de La Paz. Tú nos hablabas de 300 millones de dólares, ¿no es así? Si te entendí bien. 300 millones de dólares que desde la gestión de Juan del Granado y Luis Revilla solo se ha destinado al gasto corriente, ¿no? Y un poco también al tema burocrático. Bueno, yo quisiera que un poco nos vuelvas a reiterar cómo se puede cambiar algo así, que ya está, lamentablemente, porque hay que decirlo, tan interno, ¿no? Y tan interno en el tema de la alcaldía, no solamente por Juan del Granado y Luis Revilla, esto viene de mucho antes. Sí, a ver, Juan del Granado ha tenido un presupuesto inicial de 37 millones y ha logrado tener hasta 300 millones, con eso se lo ha pasado a Luis Revilla.
Luis Revilla ha sido el alcalde de toda la historia de Bolivia, o sea, en este caso la historia de La Paz, que ha tenido el mayor presupuesto, perdón, de toda la historia de La Paz en todos estos años de la existencia de Bolivia. Después de eso, ahora actualmente tenemos más o menos unos 260 millones de dólares de presupuesto al tipo de cambio oficial. Al tipo de cambio paralelo, depende de cómo está, tenemos 120, 130 millones. Y de eso, en casi todas las gestiones, solamente se ha invertido el 10% en obras, 13%, exagerando 15%. La verdad que a mí Juan del Grano me pareció un buen alcalde, no concuerdo con su filosofía, no concuerdo con su doctrina, porque él es socialista, ¿no? Pero ha sido un buen alcalde que ha ordenado la ciudad y se le ha entregado a Luis Revilla de una manera muy ordenada y con un presupuesto tremendamente alto, ¿no? Yo creo que el error que ha cometido Juan del Grano ha sido empezar a abrir secretarías de una cosa y secretarías del otro, pensando que con dinero de la burocracia se iba a poder lograr generar desarrollo en la ciudad. Entonces, claramente hemos visto que eso no ha sucedido, ¿no? Entonces, en la época de Luis Revilla, el 13% se ha invertido en obras y después hemos tenido un 87% que se ha ido a gastos en secretarías y en otro tipo de actividades que no son obras. Es decir, de cada 100 bolivianos que los paseños pagamos en impuesto, 87, 90 se han ido para gastos. Y lo mismo está pasando ahora con el señor Arias, ¿no? Entonces, de cada 100 bolivianos, aquí inclusive ha subido más, ¿no? 90, 95 bolivianos se van en gastos. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué necesitamos hacer? Primero, los paseños no pagamos impuestos, no nos esforzamos para que se gasten ese dinero en lo que le dé la gana al alcalde y a la gente que está con él. No, nosotros estamos pagando impuestos para que se hagan obras. Es como que si nosotros viviéramos en un edificio, ¿no? Y el administrador cada vez nos va subiendo más la cuota administrativa diciendo que es para el bien de todos, pero no se gasta en las cuotas en el mantenimiento del edificio, en obras para el edificio, sino se lo gasta en cultura, se lo gasta en prestes, se lo gasta en taxis, se lo gasta en chofer, etcétera. Es lo que está pasando. O sea, se supone que nosotros estamos dando un dinero para que existan obras. Entonces ahí hay un problema, como tú recalcabas, que se ha arraigado, que es un tema moral. Tú no puedes cobrar primero impuestos sin tener un sentido. Doy el ejemplo. Para 1600 Guillermo III, en la que es ahora Gran Bretaña, ¿no? Pone impuestos a cada ventana que cada persona tenía en su casa. Entonces, obviamente, la gente empieza a tapear sus ventanas porque no quería pagar impuestos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que es irrisorio. O sea, ya se empiezan a inventar impuesto tras impuesto, impuesto tras impuesto. Entonces, nosotros pagamos IVA, pagamos IT, eso en cualquier transacción, eso es a nivel nacional. Si uno tiene la empresa, paga IVA y ese IVA siempre se lo va a traspasar al consumidor. Después pagamos impuesto a la vivienda, impuesto al vehículo. Si abrimos nuestra empresa, impuesto a la oficina donde estás, impuesto a la industria, impuesto a la publicidad si pones publicidad en tu vehículo o en tu casa. ¿No? Entonces, impuesto, impuesto, impuesto. Todo el tiempo nos están llenando de impuestos y resulta que todo ese dinero se lo están gastando en otras cosas. Entonces, por eso ahí voy al tema moral. Primero, si yo pago impuestos a los vehículos, se supone, como daba el ejemplo, digamos, del edificio, se supone que es para que vaya a las calles y no se está yendo a las calles. Son 20 millones de dólares al año que se recaudan en tema de impuestos a los vehículos y tenemos unas calles totalmente desastrosas, avenidas totalmente desastrosas, no tenemos buenas vías de comunicación. Entonces es inmoral pedirle a una persona que dé su dinero por pago de impuestos al vehículo que se supone que tiene que ir a calles y te lo gastes en otra cosa. Es lo que les decía. Si ustedes saben que su administrador del edificio está utilizando esas cuotas que está pidiendo para otro tipo de gastos, por supuesto que uno se molesta y por supuesto que uno corta eso. Pero ¿qué pasa con los impuestos? No se los puede cortar. Por eso es inmoral que una persona cobre esos impuestos y se lo gaste en otra cosa para lo que no están siendo cobrados esos impuestos. Eso por un lado. Y lo segundo inmoral es que nos están cobrando impuestos, por ejemplo, a la publicidad. Si yo tengo un auto y pongo publicidad en mi auto atrás, tengo que pagar impuestos. ¿Por qué? ¿Qué estoy utilizando de la alcaldía? No estoy utilizando calles, no estoy utilizando aceras, no estoy utilizando parques, no estoy utilizando nada de la alcaldía para que yo tenga que pagar. Lo mismo me voy otra vez al tema del edificio. Si yo estoy utilizando el edificio, estoy utilizando la luz al subir las gradas, la luz de todos, ¿no? De todos, que es, digamos, pública dentro del edificio, entonces, por supuesto, yo tengo que pagar ese uso. Pero en este caso, ¿qué estamos usando cuando nosotros pagamos patente, ¿no? Impuestos para tener una tienda, para tener una oficina, ¿no? Para tener una industria. ¿Bajo qué contextos nos sacan impuestos? Hay otros países que están sacando impuestos por tener televisor, por tener segundo celular, o sea,
ya se empiezan a inventar cómo sacar más plata y dicen que es para el bien y es para obras, pero claramente, y no solamente en Bolivia, nos damos cuenta que no es para obras, sino para gasto corriente. Encima a la gente se le cobra más y cada vez es más ineficiente el que está manejando el dinero que cobra de manera, además, impuesta, por eso se llaman impuestos, ¿no? Contra la voluntad de la gente, va manejando de manera inoportuna todo lo que recibe. Bueno, y yo siempre he dicho, ¿no? Qué pena, La Paz está llena de conflictos porque es sede de gobierno. Y algo que no nos ayuda a avanzar también tiene que ver con esto. Mucha gente ha decidido dejar La Paz porque no pueden realizar su trabajo normal, porque hay empresas que no quieren ya venir, etcétera. ¿Cómo piensas solucionar algo así? A ver, es importante tomar en cuenta que La Paz ha colapsado de manera general, ¿no? La última expansión de la mancha urbana de La Paz ha sido en los años 60. En realidad, en los años 80, pero eso es ahora el Alto. Entonces, como el Alto se ha separado, digamos, es una historia totalmente ya aparte. Por eso las calles y las avenidas en el Alto son más anchas. Las últimas expansiones de la mancha urbana que se hizo a nivel nacional fueron en los 80. ¿No? Entonces, por eso en Santa Cruz, por ejemplo, que es una ciudad que recién ha crecido, tienen avenidas mucho más anchas y amplias, tal cual el Alto, que ha sido la última expansión en realidad de la mancha urbana de La Paz. ¿A qué va todo esto? Que nosotros tenemos todo colapsado. Entonces, cuando alguien bloquea, cuando alguien perjudica al resto de esa manera, entonces, por supuesto, la ciudad colapsa porque no tiene otras vías, porque no tiene otros espacios. De hecho, cuando bloquean el centro, hay que tomar en cuenta que el centro ha sido diseñado en 1910. ¿No? Entonces la avenida Mariscal Santa Cruz se la ha abierto a circulación en los años 30 y se la ha trabajado en toda esa expansión Arce, 6 de agosto y Miraflores hasta 1925. Entonces, si nosotros queremos que la ciudad funcione, necesitamos hacer varias cosas. Primero, modernizar todo ese espacio, que no ha sido modernizado básicamente desde 1925, 1930, que se abre todo ese espacio. ¿No? Entonces, sí, digamos, se ha renovado los bancos, se ha cambiado las baldosas, se ha puesto más bonito el Prado, se ha reasfaltado, sí, pero no ha habido nada nuevo. O sea, seguimos teniendo la misma infraestructura que teníamos hace 100 años. Entonces, cuando alguien bloquea, por supuesto, la ciudad colapsa. Entonces, lo que nosotros tenemos que preparar y proyectar es cambiar el centro a un nuevo centro ya metropolitano, no solamente de La Paz, porque no tenemos espacio ya en La Paz. Entonces nosotros necesitamos hacer un nuevo centro metropolitano y eso va a ayudar a que descolapse la ciudad, no solamente cuando la gente está bloqueando marchas y demás, sino de manera general en tráfico, en cantidad de gente, en comercio, en industria, en desorden, etcétera, etcétera. Entonces eso es parte de un proyecto que nosotros estamos presentando o que hemos presentado con un comité departamental pacenista que lo hemos fundado hace 2 semanas, cuyo principal objetivo es justamente que el diseño de un nuevo centro metropolitano, que tenemos el área para hacer este nuevo centro, que por si acaso es 2 veces más grande que el centro actual de La Paz, y que está entre Achocaya, La Paz, el Mecapaca, el Alto y demás, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Y segundo, zanjar el tema de límites que tenemos entre todos nosotros, porque los únicos que se benefician de eso son los loteadores, ¿no? La gente que está robando básicamente de terreno a otras personas y aprovechando el desorden que se genera con todo esto, y finalmente generar trazado de nuevas avenidas que serían Achocaya, Mecapaca y Palca, municipios que están alrededor, que necesitan empezar a crecer ordenadamente para después descolapsar nuestra ciudad en tema de tráfico. Simplemente para hacer una analogía y terminar en esta pregunta, en 1910 los antiguos, entre ellos Emilio Villanueva, dijeron que por el crecimiento que estaba teniendo la ciudad se estaba perjudicando a la industria al no tener una buena avenida, al no tener buenas vías de conexión. Estamos hablando de 1910, imagínense. Entonces ellos desarrollan toda esta expansión de la mancha urbana, hacen las expropiaciones para poder abrir la Mariscal Santa Cruz, embovedan el río, permiten obviamente el crecimiento y la expansión de esos sectores para dinamizar la economía y para dinamizar obviamente comercio e industria. Entonces nosotros ahorita estamos basándonos, como les decía, en eso de 100 años. ¿Y qué vamos a hacer nosotros para dinamizar nuevamente esta industria, para dinamizar el comercio? Pues necesitamos expandir la mancha urbana y ordenarla. Entonces no podemos seguir creciendo como si Achocaya fuera un solo barrio y no hayan trazado de avenidas importantes
que sean amplias, igual Mecapaca. Entonces necesitamos trabajar ya en conjunto y en equipo en base al desarrollo primero del nuevo centro metropolitano, zanjada los límites y obviamente el tema de las nuevas avenidas. Con eso las industrias van a volver, con eso se va a descolapsar, va a haber casas y viviendas más baratas, va a haber terreno más barato, va a haber mayor cantidad de construcción, va a haber muchísimas más opciones de terrenos para industria, para comercio, para vivienda, etcétera, etcétera. Entonces es una base fuera de otros trabajos que se tienen que hacer obviamente en un modelo económico que puede venir desde la alcaldía inicialmente, pero que tiene que ser trabajada con el gobierno central por el tipo de, que se llama de gobierno, bueno, de país que nosotros tenemos, que es unitario, ¿no? Mm, Javier, seguro vamos a tener muchísimas posibilidades de ahora en más para hablar de todo lo que tú ofreces a La Paz, pero ya hay algunos contendores, digo, me imagino, estoy pensando en un César Dockweiler que si bien no ha dicho abiertamente que quiere ser candidato a la alcaldía, daría la impresión que sí. ¿Por qué te adelantas tanto a esta situación, Javier? Porque yo no soy tan conocido, si bien el tema de Diesel me ha hecho conocer, yo no soy tan conocido como César Dockweiler, digamos. César ya tiene un recorrido con los teleféricos, ya la gente lo conoce, las anteriores elecciones ha tenido bastante buena votación, entonces es importante para mí que la gente me vaya conociendo. Entonces, por eso yo estoy trabajando desde ahora, ¿no? Para que cuando ya empiecen las elecciones esté posicionado y sea una opción más, digamos, para la gente y que sea una opción además muy visible, ¿no? Y además hay otro tema más. Yo estoy hace 4 meses trabajando porque nuestra intención es ganar la alcaldía y no entrar a empezar a trabajar recién ahí. Nosotros ya estamos trabajando y espontáneamente ha habido un poquito de presión para ir sacando mi candidatura, porque como ya estábamos trabajando, mucha gente se ha ido enterando, ya han venido otras personas a proponer su respaldo. Nosotros hemos hecho ya un equipo multidisciplinario y hemos hecho comisiones en las que estamos viendo temas de desarrollo económico, estamos viendo temas de incentivos, estamos viendo temas de eliminar impuestos, por ejemplo, vamos a eliminar impuestos a las transferencias vehiculares, impuestos a las transferencias de bienes inmuebles, que a mí me parece una inmoralidad total y que al final de cuentas no recaudan casi nada, pero sí encarecen el precio de la vivienda y los vehículos para la gente de la ciudad, ¿no? Entonces ya estamos trabajando en todo este contexto, estamos trabajando en tema de límites, en tema de riesgos, estamos trabajando en diferentes aspectos que son importantes para la ciudad, con gente entendida del tema que se ha ido sumando, entonces eso ha hecho que también como que haya presión para que de una vez yo haga oficial, digamos, mis intenciones de ir por la alcaldía de La Paz. Bueno, mucho éxito. De verdad, Javier, de ahora en más estaremos viendo todo lo que hagas, porque me parece muy interesante que una persona joven como tú tenga ese deseo. Además, eres un empresario, nunca has estado en la función pública y tu Nunca. deseo, como decíamos, es solamente hacer algo por esta tu ciudad que amas tanto. Será hasta una próxima entonces, Javier. Gracias por estos minutos. Muchísimas gracias, Casimira, a ti y gracias por dejarme llegar a todo tu público. Un Hasta una fuerte abrazo. próxima, como te decía. Chao, 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 Javier.